¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una edición más desde Mexicali, la capital de nuestro estado, Baja California. Les saludo con un enorme gusto aquí desde nuestros estudios de síntesis en Mexicali. Bueno, con un tema primordial para no solamente la vida humana, sino para el desarrollo de nuestra entidad, que es el tema del agua. Durante las N ediciones que hemos tenido la oportunidad de abordar este tema en Expansión Industrial, que próximamente estaremos cumpliendo 18 años. Yo lo reflexionaba antes de entrar al aire, pues es un tema recurrente y que no debemos de perder de la mira. Y de la mira que tenemos en el lente de esta cámara para compartirle con ustedes ahora la reflexión o el resumen. Aquí en Mexicali y en otras partes del estado también se han estado llevando a cabo estos foros públicos y me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestro estudio, después de realizar el Foro Ciudadano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas para la región Mexicali, que fue el pasado 18 de junio aquí en la capital de nuestro estado. Recibo con muchísimo gusto y agrado a Francisco Bernal Rodríguez, quien es el representante de SILA aquí en Mexicali. Antes que nada, Francisco, gracias por tu tiempo y por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias, Rosa. Ya sabes, como siempre, ahorita que mencionas tu larga trayectoria también de años, creo que me ha tocado participar casi desde tu inicio en entrevistas contigo, en algunas otras instancias que has manejado, y la verdad me da mucho gusto poder estar aquí para platicar el día de hoy sobre el tema. No, al contrario. Bueno, pues yo te pediría la reflexión, si te parece, vamos entrando en materia. Antes de entrar en materia, nomás quiero hacer la acotación. Se integra en un momento más el investigador y vamos a tener la presentación de este libro. Paco, lo vamos a poner aquí a nuestro marco. Se integra en un momento más Alfonso Cortés Lara, quien es investigador del COLEF, y este libro, Conflicto de las aguas transfronterizas de la cuenca baja del río Colorado, y obviamente la parte de Mexicali, las crisis de salinidad y el revestimiento del canal Todoamericano. Será el siguiente tema, el segundo bloque, y concluiremos con la participación del ingeniero Juan Pablo Hernández Díaz, presidente de la Fundación Produce, porque vamos a hablar aquí también de los diferentes actores que participaron como ciudadanos también, Francisco, en este foro que convocó SILA recientemente. Creo que también traes ahí ya lo que se utilizó, ¿no?, para hacer la convocatoria. Entonces, me gustaría que hiciéramos un pequeño pues paréntesis, ¿no?, de cómo se están realizando estos foros y estas consultas públicas aquí particularmente en el estado de Baja California. Bienvenido. Bueno, este foro ciudadano prácticamente es consecuencia de una serie de foros que la Comisión Internacional de Límites y Aguas inició a lo largo de toda la frontera. Nosotros tenemos bastantes años planeando ese tipo de foros, precisamente con la única intención de establecer un vínculo, un mecanismo entre lo que es la institución, la SILA, y la ciudadanía. El año pasado se instauraron algunos foros, como fue el de Tijuana y el de Nuevo Laredo. Posteriormente, en enero, nosotros hicimos la instalación de la mesa directiva. Y ahorita que mencionaste al doctor Alfonso Cortés, como parte de la trayectoria que él tiene, precisamente él es uno de nuestros consejeros del Foro Ciudadano. Nosotros constituimos una mesa directiva que la SILA invitó a un grupo de ciudadanos. Revisamos no tanto los currículums, porque no hicimos una consulta, pero sí revisamos algunos perfiles de personas que nosotros consideramos que nos podrían ayudar y también que ser un vínculo y un enlace con la comunidad por su trayectoria que ellos tienen para iniciar lo que es la primera edición del Foro Ciudadano. No hicimos una convocatoria abierta, sino que seleccionamos a 5 personas, 4 personas de Mexicali, una persona de San Luis Río Colorado, precisamente con ese propósito, que nos ayudaran a generar precisamente este mecanismo de consulta ciudadana. Se nos criticó al principio de que por qué no habíamos invitado a una o a otra persona. Es un foro que no está cerrado, simplemente esta primera edición así lo estamos considerando, que es una etapa de prueba, vamos a decirlo, y en la medida en que tengamos que hacer el cambio de la mesa directiva, pues ya se tendrá una convocatoria abierta, también con ciertos requisitos a cumplir. Yo creo que un requisito fundamental es que la gente
se interese en la participación ciudadana, que generemos, que provoquemos ese tipo de discusiones de los temas institucionales que a veces se han considerado tabúes en algunos casos. No tanto el tema del agua, el tema de la propia SILA, ¿no? Que a lo largo de la historia de la SILA, pues ha sido una institución que no ha sido muy abierta al público. Eso es algo que se sabe, se reconoce por el carácter de lo que la SILA maneja. Es parte de su esencia, ¿no? Mientras nosotros no tengamos resultados de negociaciones, pues no podemos adelantar juicios o vísperas, ¿no? De un tema que todavía no se resuelve. Entonces, por ello es que la SILA a veces se ha considerado secreta y de alguna forma con bajo perfil público, ¿no? Ok. Hablando de ese bajo perfil público y de las críticas, Francisco, sobre todo pues, la más reciente que se hizo al Acta 319, porque fue un acta que ya lo platicamos aquí en el pasado, desde el flujo pulso, y después tuvimos un análisis aquí con Francisco Molina, ¿no? Hablando sobre algunos acentos que para algunos seguidores del tema, ¿no? Porque aquí no se trata de expertos, sino gente que está interesada y que le ha dado seguimiento durante muchos años a este aspecto, y están ocupados del tema de decir, bueno, ya se firmó el Acta 319, yo quisiera tu análisis de esta acta, porque es la que finalmente ha traído a colación y es la más reciente, ¿no? A discusión. Sí, la 319, como muchas actas, han sido consecuencia de una serie de aspectos que se revisan desde antes, ¿no? Estábamos en una sequía dentro de una sequía muy prolongándose ya después del quinto año, más o menos en 2005. Ya teníamos, en 2005 tuvimos prácticamente los niveles históricos más bajos en la cuenca del río Colorado. Y me refiero a los niveles de agua en las presas, que es así como lo voy a manejar, porque es algo que se ha cuestionado también. Y decidimos, estábamos saliendo de la crisis del canal todoamericano, que se estaba revistiendo, que habíamos de alguna forma teníamos que continuar con las pláticas binacionales para lograr un mejor manejo del agua en la región. Nosotros como Comisión Internacional somos de alguna forma la instancia que de primera mano tiene la información sobre lo que acontece en la cuenca. Trabajamos con nuestras contrapartes en muchos aspectos, sobre todo de manejo de información, y veíamos que la cuenca del río Colorado prácticamente estaba entrando en una etapa de descenso, y estábamos viendo que no había muchas opciones para los próximos años de que esto se mejorara. Entonces, como no teníamos una condición acordada para recortar el agua entre México y Estados Unidos, aunque el tratado así lo establezca, con la cláusula de sequía que establece el propio tratado, pues empezamos a revisar algunos criterios a considerar. Hubo la intención de los Estados Unidos de que México se recortara voluntariamente. No fue algo aceptable. Teníamos que revisar muchos aspectos, el aspecto de la hidrología principalmente, o sea, cuáles son las variables hidrológicas que nos tienen que llevar a declarar una sequía o un recorte a un usuario, ¿no? Los Estados Unidos desde ese año también estaban trabajando en un paquete de acuerdos, que son los acuerdos interinos del 2007 que ellos firmaron, y en ese entonces México no fue parte de los acuerdos porque fueron acuerdos internos de Estados Unidos. O sea, México no tenía ninguna obligación de lo que ellos acordaran se viniera a la parte mexicana. Ellos acordaron recortarse a cierto nivel de agua en las presas, recortar sus estados de la cuenca baja, y es algo que ellos acordaron en 2007. Esos criterios en parte se consideraron como una base para poder establecer una negociación o definir un criterio entre México y Estados Unidos que fuera acorde a algo que ya se había revisado previamente. Principalmente el aceptar niveles de agua para los recortes, niveles de agua en las presas, como es la presa Hoover, que es un tema cuestionado, pero que de alguna forma es el reflejo, el nivel del agua en las presas es el resultado del agua, de la hidrología. O sea, si no hay hidrología, si no hay escurrimientos, no hay niveles en las presas. O sea, es muy difícil pensar que
que esos niveles puedan ser manipulados, aunque te soy honesto, en alguna ocasión lo hemos revisado y lo hemos pensado, pero confiamos en que esos niveles pudieran ser una base para poder tomar decisiones. Decisiones que están aunadas a otros criterios, que es el manejo de las presas en forma conjunta. Son 7 estados de la Unión Americana que están en la cuenca y los 7 estados se vigilan entre ellos mismos. Tienen una autoridad que es el Buró de Reclamación, que es el que marca las políticas a seguir en el manejo de las presas. Los estados son los dueños, los usuarios, vamos a decir, cada estado tiene su legislación y su manera de uso. Pero al final de cuentas, lo que se podía definir como un criterio era el manejo de las presas, precisamente porque son manejadas por la autoridad federal. Que es el reglamento. Que es la contraparte, ¿no? Que es la contraparte, de cierta forma, de la Comisión Nacional del Agua y que trabaja muy de cerca con nuestras contrapartes, que es la sección estadounidense de la SILA. Entonces, trabajamos desde el 2007, se firmó, se instituyeron algunos acuerdos internos entre los gobiernos, cartas de intención entre los secretarios del Departamento del Interior, de la Semarnat, y se trabajó en una especie de programa de mediano y largo plazo para poder definir criterios para enfrentar una condición de escasez en la cuenca. Entonces, este tema es un tema muy amplio, que tiene muchas bases. En el inter de que estábamos trabajando en esto, se firmó un acta que fue la 317, ¿no? La 317 fue un documento previo a la 319 y a la 318, que ahorita la comento rápidamente, para poder nosotros establecer un programa binacional de consultas entre los países para trabajar. Definimos 5 grupos de trabajo: el grupo de hidrología, el grupo de nuevas fuentes de agua, el grupo de conservación, el grupo de presión del sistema y el grupo ambiental. Prácticamente estos grupos tenían sus líneas de trabajo, sus objetivos, y en ese ínter en que estábamos trabajando con esto se tuvo el terremoto del 4 de abril. Entonces, en 2010, el gobierno estadounidense, de alguna forma, también viendo la situación que prevalecía en México, pues quiso también decir, bueno, vamos a atender los efectos del terremoto, ¿no?, en México, junto con México, y México solicitó expresamente a través de la SILA por una, vamos a decir, por una cuestión nacional, se solicitó a la SILA ver la posibilidad de almacenar volúmenes de agua en las presas estadounidenses como una consecuencia de volúmenes que no se iban a poder utilizar por los daños que había en la infraestructura en 3 módulos de riego, más o menos en una superficie de 30,000 hectáreas, y había que hacer algo con eso, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano mandó a la SILA, tomó la decisión de ir con ese propósito, ¿no? Se logró el Acta 318, nos estableció un periodo de tiempo para almacenar el agua en Estados Unidos, el agua producto de esa conservación, en tanto se tuviera una reparación total de los daños de la infraestructura en México, ¿no? La SILA ahí prácticamente participó como un facilitador entre los gobiernos para llevar a cabo esa acción. La SILA no tiene la autoridad para retener el agua a ningún usuario de México, si no es por solicitud del gobierno mexicano. El gobierno mexicano es el gobierno federal y quien encabeza las solicitudes en ese sentido es la Comisión Nacional del Agua. Entonces, lo que se hizo fue una solicitud, se almacenaron volúmenes del 2011, 2012, 13, 14. Ya en el 2015 no almacenamos volúmenes. ¿Por qué? Porque ya está reparada la infraestructura, ¿no? Entendemos que así es. Entonces, pero sin embargo está abierta la puerta hasta el término de la 217 y hay una mala interpretación el término de la 318 se fue a la 319 en términos solamente de ampliar el tiempo de que México pudiera almacenar, pero no con la finalidad de que tuviera que almacenar. Simplemente dejamos la presa abierta, vamos a decirlo, como una herramienta por si México tiene necesidad de almacenar por algún proyecto de conservación o algún proyecto que haga para una nueva fuente. Así es.
Se nos va el tiempo muy rápido, Francisco, y quisiera aprovechar estos últimos minutos para hablar. Primero, dime en qué condiciones de escasez o los criterios de escasez que se están planteando para acatar los usuarios, y me refiero a todos, no nada más a los agrícolas. Sí, en Estados Unidos se planteó en el 2007 el nivel de 1075 como el primer nivel de recorte. Ese mismo nivel se puso en la parte mexicana. El primer nivel de recorte para México es de aproximadamente 50 millones de acres pies, que es el equivalente a 62 millones, y los Estados Unidos tienen un recorte más alto, como arriba de 300 millones de metros cúbicos en ese primer nivel, que se reparte entre los estados de la cuenca baja, y el recorte a México sería en la cuenca, para México, ¿no? Al tratado. Entonces, ese nivel de recorte está basado precisamente en los niveles de las presas. Ahorita pero hay una serie de criterios a considerar hidrológicos que quizá el tiempo no nos lo permita explicarlo bien el día de hoy completamente, pero básicamente estamos llegando a esos niveles. Tanto México como Estados Unidos están en la situación de recortarse. No es una condición de que se tenga que recortar nada más a México, es lo que está prevaleciendo. El Foro Ciudadano del 18 de junio, nosotros anunciamos como valores probabilísticos un recorte a México para el 2016 y para el 2017. Dijimos que era el 33% y el 75%, porque eso es lo que nos estaba dando la hidrología en ese momento. Si recuerdas, mayo fue bastante lluvioso. Mayo en Estados Unidos se consideró como un mes fuera de todo pronóstico, no se había pronosticado esa lluvia. Sin embargo, en el mismo mes, el puro mes de mayo, se recibió una precipitación de arriba del 250% en la cuenca. Y esto elevó los niveles. Nosotros, al hacer una corrida nueva con los nuevos modelos que tenemos, nos dio una probabilidad más baja. Entonces anunciamos en un foro que nos invitaron la semana pasada en la CNC que la probabilidad para el 2016 era de 0%, pero persiste la probabilidad del 47% para 2017. Esto cambia, ¿por qué? Porque cambia la hidrología, porque hay agua y porque precisamente así es como está ahorita la climatología y la hidrología en el mundo, no nada más en la cuenca del río Colorado. Así es. Para finalizar ideas, después de esta participación, ¿qué otro anuncio te gustaría compartir y el trabajo que trae propiamente la Comisión Internacional de Límites de Aguas, particularmente tu representación aquí en Mexicali? Esos son foros ciudadanos, son foros que nosotros estamos fomentando para que se tenga la participación del público, de la gente, de todos los organismos privados, públicos, y invitarlos a que nos sigan apoyando. Tuvimos una muy buena asistencia. Yo el jueves estuve en el foro de Tijuana como invitado, hice una presentación también sobre los pronósticos y las condiciones. Es un público diferente al de Mexicali porque el de allá es más urbano, es más dependiente de lo que suceda con la zona costa, pero al final de cuentas también estamos logrando una muy buena participación de personas y con una calidad de participación muy importante, muy interesante. Entonces, yo les pido a los agricultores, a los ambientalistas, a las amas de casa, pues que se sumen a esta iniciativa, que nos acompañen. Nosotros invitamos a prácticamente todos los usuarios. Sabemos que no se puede participar en todos los foros, pero estamos tratando de buscar la forma en que todos tengan el alcance de la información a través de una página web, a través de intercambiar todo esto, y que tengan la información de primera mano, para que las decisiones que se tomen pues las conozcan de antemano cada uno de ustedes en sus casas, en sus oficinas, en sus negocios, en sus actividades. Así es, tengamos una mayor cultura, ¿no?, por el aprovechamiento y manejo del agua. Sí, porque es algo que falta y es algo que la verdad se debe reforzar. Yo veía una nota de periodística ahora del Congreso del Estado y decía pues que precisamente hay que enfocar mucho la atención a la cultura del agua, y pues qué bueno que eso ya esté siendo una consecuencia de algo que está pasando y que más sectores se vienen uniendo para en su ámbito poder promover lo que les compete, ¿no?, y lo que les toque a cada quien. Así es. Bueno, Francisco Bernal Rodríguez, representante en Mexicali de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, ¿con qué te despides? Agradeciéndote que nos hayas acompañado.
Pues igual yo agradezco la invitación. Si nos lo permites, la presentación que tenemos la podemos publicar para nuestra audiencia, que aparezca Claro, sí. ahí todo, porque está muy interesante, como tú bien decías, son 34 láminas donde realmente, aunque uno no sea experto, pues entiende la crisis que tenemos, ¿no? De cuáles han sido los niveles de afluentes que hemos tenido. Aclarando que esa presentación contiene solamente los resultados hasta abril. Entonces hicimos una nueva corrida, que fue la que recientemente sacamos, y actualizamos, y fue la que presentamos en Tijuana y en el foro que tuvimos con la CNC en días pasados. Bueno, entonces nos pasas, porque yo tengo la de Mexicali, nos Sí, se las hago llegar, nos pasas claro la que nueva sí. para publicarla, y todo aquel que tenga interés, pues nos vayamos involucrando, que es lo que más nos hace falta. Y comentarles también que la decisión de si va a haber un recorte o no se toma en agosto. Existe la probabilidad de que no haya un recorte en 2016, pero continúa hasta ahorita la probabilidad de que haya un recorte en los años siguientes, pero esto está en función también de la hidrología y cómo sea el año húmedo o seco el que viene. El que viene. Y te invitaré, si te parece, en un próximo programa, porque me interesa mucho que le demos seguimiento, porque en el acta 319 tengo particular interés en saber qué vamos a hacer con el tema de las aguas subterráneas. Es algo que, pues, vemos lo que hay en la presa, vemos lo que hay en los mantos acuíferos, ¿no? Pero lo que está más abajito, nuestros vecinos pues tienen toda la tecnología para saber cómo está, cómo se mueve el agua, así como se mueve el agua, y yo creo que México, sobre todo para futuras generaciones, tenemos que tener una especial vigilancia, Francisco. Y te voy a entregar estos folletos, son los folletos de los dos foros, las convocatorias que hicimos, y este es el resultado de la reunión anterior. Muy bien. Pues, interna de la comisión, pero te la comparto para que obtengas algunos resultados. Y lo estaremos compartiendo con nuestra audiencia. Esto lo vamos a poner en la página de internet también y va a estar ahí junto con las presentaciones. Excelente. De hecho ya deben estar por ahí. Así es. El tema del agua es vital, Francisco, ¿no? Y hay que tenerlo siempre en la mesa de los temas. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. No, al contrario. Buenos días y que tengan buena tarde. Así es. Vamos a ir a mensajes y continuamos con el investigador Alfonso Cortés Lara para hablar de la publicación más reciente que publicó el Colegio de la Frontera Norte y el tema del agua. Volvemos. Grupo Dagal apoya al sector productivo con una amplia red de distribución en Baja California y Sonora. Sus plantas de combustibles al mayoreo estratégicamente ubicadas permiten atenderlo con prontitud y exactitud con el apoyo de una flotilla de carros tanques propios con medidores electrónicos que garantizan surtido preciso de combustibles y lubricantes para todos usos. Adicionalmente, instala en comodato tanques y equipos de bombeo de alta tecnología para el despacho ininterrumpido y control de combustibles en los sectores del transporte, maquilador, de la construcción y agropecuario. Controle sus gastos y reciba sus pedidos exactos, litro por litro. Ordene, pague y reciba su factura electrónicamente desde su móvil. Contáctenos y un asesor comercial lo atenderá. Dagal, litro por litro siempre. ¿Y el portero? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? En julio, aprovecha los grandes descuentos, 100% de recargos en pago del impuesto predial y la adquisición de inmuebles, hasta el 31 de julio. 21º Ayuntamiento de Ensenada, piensa en grande. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y 4 generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira, Servicios sin Fronteras, el servicio que usted merece. Somos miles de historias que aquí han surgido. Mi padre, mi hermano, mi mejor amigo. Somos de esta tierra la identidad. Somos UABC, Universidad. Historias de éxito, UABC. Historias de éxito, UABC.
Gobierno del Estado siempre está buscando ofrecer más oportunidades para nuestros jóvenes. Prueba de ello es el desempeño que los deportistas bajacalifornianos demostraron en la Olimpiada Nacional 2015, con los mejores resultados obtenidos fuera de nuestro estado, logrando un total de 702 medallas, siendo la entidad con más preseas por número de habitantes. Con ello, se confirma a Baja California como una potencia nacional deportiva. Gobierno del Estado. Aquí aprendo a tomar las mejores decisiones. Al estudiar un posgrado en CETIS Universidad, llevas tus conocimientos y capacidades al siguiente nivel, con programas avalados por CONACYT y WASC y reconocidos por la revista Expansión, profesores reconocidos nacional e internacionalmente, la posibilidad de cursar materias en el extranjero y un enfoque práctico. Tienes herramientas para estar siempre a la vanguardia en tu profesión. Vive la experiencia CETIS. Conoce más en www.posgrado.cetis.mx.